¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos de Latinoamérica y de todas las naciones de habla hispana que se conectan con este canal. Siempre estamos muy felices de volver a reencontrarnos cada mes para compartir la palabra, el mensaje de parte de Dios y también las enseñanzas que el Señor nos permite llevarles a ustedes para edificar a la iglesia de Cristo. Amén. Esa es nuestra misión. Y bueno, estamos conectados aquí desde el Centro Apostólico de Avivamiento, desde Noruega, para todas las naciones, a través del canal profético, Voz Profética para las Naciones. Nos conectamos con el público de Latinoamérica, de habla hispana. Entonces, por eso es que compartimos aquí las enseñanzas y todos los mensajes en español. Sé que también se conectan de otras naciones del mundo, aquellos que están fuera también de Latinoamérica, como yo. Entonces, también siempre son bienvenidos. Entonces, yo les doy las gracias a todos los que se han agregado ahí el mes pasado. Ya saben, para todos ustedes, mi nombre es Marian Vixe, yo soy de Perú. Y el Señor me llamó a ser profeta a las naciones y también maestra en la iglesia de Cristo. Así que somos siervos de Dios aquí siempre al servicio del Señor. Así que el día de hoy estamos aquí para compartir la palabra profética del mes de septiembre. Y le damos la gloria a Dios porque el Señor, desde que empezamos este mes, el Señor me dijo dos palabras: septiembre será sorprendente y sobrenatural. Solamente confía en mí. Y en base a eso es que desde que empezamos el mes, sinceramente ha sido así. Dios nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo. Y realmente es un mes sobrenatural. ¿Y saben por qué? Porque es el mes del Espíritu Santo. Es el mes de la manifestación del Espíritu Santo porque es número 9. Así que el número 9 es significado de la plenitud del Espíritu, de la llenura del Espíritu, de los 9 dones del Espíritu Santo. Así que por eso es un mes sobrenatural. Así que en este mes se van a manifestar milagros, sanidades. El Señor nos dijo: desataré soluciones divinas. Voy a dejar, me dijo, una de las cosas que el Señor, bueno, eso lo escuché en inglés, la verdad, y me dijo que será así, surprising and shocking September, como que será sorprendente de una manera que te dejará en shock, así. Entonces, espera lo inesperado, espera, ¿cómo se llama? Que Dios va a traer salvación. También eso es lo que me dijo: va a traer salvación y cosecha, va a traer, bueno, sacudimientos espirituales, sí, porque va a seguir sacudiendo. Saben que este mes, justamente a partir del 25 de septiembre, se produce un cambio, una nueva era, porque para los que somos entendidos en los tiempos proféticos, sabemos que Israel marca el reloj de toda la iglesia y también aún de la humanidad. Entonces, vamos a entrar al año 5783. Vamos a entrar a una nueva era. Entonces, por eso es que ahí va a haber un cambio total en esta, no solo va a haber un cambio de estación, sino va a haber un cambio a una nueva era. Entonces, el Señor por eso está desatando muchas cosas, y otras cosas que escuché en el espíritu, y por eso estamos haciendo dos devocionales. Uno es sobre prepárate a dar a luz los sueños de Dios. Prepárate a dar a luz los sueños de Dios, porque este es un mes de dar a luz no solamente hijos espirituales y nuevos ministerios, sino aún vas a tener que dar a luz la cosecha, porque de repente ya estás trabajando en el ministerio, ya tu ministerio ya nació, pero vas a tener que dar a luz la cosecha, y viene una cosecha más grande. Así que tienes que prepararte, y para eso también el Señor dijo: prepárense para la cosecha. Entonces también estamos haciendo un devocional paralelo sobre cómo prepararse para la cosecha, que es lo que el Señor dice en la palabra.
Eso también. Y por otro lado, estamos en este mes levantando un altar familiar que, como ya les dije, les voy a anunciar más en esta transmisión. Y este viernes 9 de septiembre estamos reuniéndonos en el poder del acuerdo. Y esto les digo que es totalmente de Dios, porque desde el año 2020 yo no tengo oficialmente invitados. La verdad es que no lo pensaba hacer hasta el próximo año, porque en este año me ha tocado concentrarme mucho en Europa, así que estamos participando más en transmisiones y trabajos de cooperación más en noruego, en el idioma nativo de acá de Escandinavia, y también estamos entrando ya, para la gloria de Dios, el Señor nos está abriendo una puerta nueva aquí en Europa, y es Suecia. Entonces estamos muy concentrados todavía en terminar el trabajo de la misión en Europa. Ya hemos terminado con misión Ucrania, seguimos en misión Noruega y Dios nos lleva a la misión Suecia. Entonces son ¿cómo se dice? Etapas. Entonces cuando Dios nos lleva a una expansión territorial mayor, siempre saben que las pruebas son mayores, las pruebas son más grandes, pero también los desafíos son mayores, y aún las crisis se podrían ver también mayores, más grandes. Pero saben que las pruebas traen avance. Entonces no temamos a las pruebas y no temamos lo que tengamos que pasar, porque lo importante es que Dios nos va posicionando, Dios nos va llevando a nuevos niveles. Entonces cada vez que va a venir un gran rompimiento, se produce un gran ataque, como contraataque al enemigo, porque a él no le gusta que avancemos. Y también cuando vamos a avanzar, obviamente Dios nos pone en medio de la prueba, pero también obviamente va a haber resistencia contra el enemigo, y esa es la resistencia para saber a qué nivel de fe estás avanzando. Entonces, lo más importante es siempre estar enfocados en el Señor, y por eso decíamos que este mes también va a ser un mes de supernatural aceleración, sobrenatural aceleración. Entonces, prepárate, dijimos ya, prepárense para correr. Bueno, ya es tiempo de correr, es tiempo de correr con la visión. El Señor, desde que empecé el mes, me dice y me hizo recordar algo que hace muchos años yo había aceptado el desafío de parte de Dios para obviamente conectarme con la visión que Él me había dado. Y en este mes me lo volvió a hacer recordar. Siempre septiembre es un mes para mí súper especial. Así se los digo, súper especial, porque siempre en septiembre pasan cosas sorprendentes. O sea, Dios me sorprende siempre más que todos los demás meses, siempre en este mes. Entonces, en este mes el Señor me ha hablado mucho en Habacuc, mucho. Entonces, si nosotros vamos a Habacuc, antes de entrar al elemento profético del mes, vamos a ver lo siguiente, que el libro de Habacuc se conecta mucho con lo que Dios siempre nos habla, sobre todo a los líderes visionarios, pero sobre todo a los profetas, porque Habacuc obviamente era un profeta, pero él no entendía lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces él iba con queja delante de Dios, y obviamente con sufrimiento de ver todo lo que estaba pasando. Entonces vamos a ver algo en lo que Dios nos ha hablado siempre en esto, sobre todo de que veamos que Él es el que tiene el control de todo, y que no importa lo que pase, lo importante es ver lo que Dios está haciendo. Entonces, no es concentrarnos en lo que el enemigo haga, sino en lo que Dios está haciendo. Entonces, por eso Él nos pide que miremos. Entonces, si vemos Habacuc 1, versículo 5, dice: mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aunque cuando se os contara no la creeríais. Así dice, ¿no? Porque él clamaba por salvación, él clamaba por justicia y todo eso. ¿Y qué pasa? Que Dios le dice eso: mira entre las naciones, ved y asombraos. Entonces, cuando miremos realmente la visión de lo que Dios está haciendo, entonces Dios nos va a sorprender tremendamente.
Y se los digo porque yo tuve un sueño en estos días, justamente cuando Dios me recordó la parte 2, me recordó este versículo, Habacuc 1:5, y luego me habló en Habacuc 2. Y en Habacuc 2 habla y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse, dice, de corrido. Aunque la visión tardare en cumplirse, se cumplirá su tiempo, no fallará, aunque tarde, espérala. Porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces hay visiones que Dios nos ha dado y hay ha habido mucha oposición obviamente para que se cumpla esa visión, pero es porque es en lo que Dios más se va a glorificar en nuestras vidas. Entonces por eso necesitamos escribir la visión, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nos olvidamos o estamos tan ocupados en otras cosas, ¿no? Tenemos tantas cosas que hacer que nos podemos olvidar de la visión que Dios nos ha dado. Entonces es ahí donde el enemigo va a querer confundirte, va a querer distraerte, va a querer entretenerte o va a querer desanimarte de que la visión no se va a cumplir, la visión se está tardando, la visión no se va a cumplir. Y la visión también tiene que ver con el sueño de Dios, porque el sueño de Dios se manifiesta en una visión que Él te da a través de sueños, a través de visiones, a través de una palabra, y que tú comienzas a visualizar, así como cuando Abraham le mostraba los cielos, y esa era la visión, porque así va a ser su descendencia. Entonces, eso es lo que el Señor dice. Entonces vamos a ver en otra versión, donde dice, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y esta se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin duda, sin lugar a dudas, sucederá, no se tardará. ¿No? Entonces, eso es lo que Dios me dijo. Y justamente en ese sueño tenía que se conectaba con el 1 porque la visión se había cumplido y era tan sorprendente que yo me quedé en shock en el sueño. O sea, yo nunca de verdad había experimentado un sueño de esta manera. De ver el resultado de algo que yo tanto esperaba y de pronto fue como que Dios me transportó a una dimensión futura de ver cumplido alguna visión. Y me decías, ¿por qué has corrido con la visión? Y no solo has corrido, sino has escrito la visión. Entonces nosotros los visionarios, cuando escribimos la visión, tenemos que hacer que la gente corra con nosotros. Por ejemplo, este cuadro que está acá atrás mío, donde hay un león ahí, está escrita la visión del Centro Apostólico de Avivamiento. Entonces todos aquellos que se conectan con esa visión. Y los que se conectan con nosotros, si son discípulos de nosotros, si son hijos espirituales nuestros, corren con esa visión. Entonces es así. Y la visión está escrita claramente. Son 7 puntos muy claros que Dios nos dio. Entonces de la misma manera, tú tienes que aprender a escribir. Yo recuerdo que Dios desde el principio, desde que yo me convertí, me hizo escribir un libro de sueños. Y siempre me hace escribir mi bitácora de sueños. Porque esos sueños, ¿cómo se dice? Van apoyando lo que Dios me va hablando. Son confirmaciones y aparte los versículos. Entonces luego me desafío obviamente a escribir, y no solamente escribir, hasta cantar, declarar, proclamar y todo, y orar con esa palabra. Entonces por eso es que el Señor nos está recordando que tenemos que escribir la visión, porque sin visión un pueblo perece, sin visión profética, una visión dada por Dios, se extravía, se confunde, no sabe a dónde ir. Entonces es importante nosotros primero tener nuestra visión personal, nuestra visión familiar también como familia y luego como congregación. Entonces de esa manera sabemos a dónde vamos. Lo mismo es una nación que no sabe a dónde va, pues no puede trabajar, no puede progresar, no puede crecer, no sabe a dónde va. Entonces por eso los líderes necesitan tener la visión muy clara de parte de Dios. Y para eso tienen que enfocarse en eso. Amén. Entonces con eso yo quería empezar para que entiendan que por qué Dios este año me habló tanto del enfoque en la visión. No te distraigas ni a derecha ni a izquierda, siga corriendo, prosiga la meta, sigue perseverando, vas a alcanzar tus sueños. Ahora no estamos preparados para dar a luz los sueños, tenemos que luchar por ellos, aún en tiempos de crisis, seguir adelante y Él nos va animando.
el Espíritu Santo nos va animando y dice que aún la nube de testigos arriba nos están animando a seguir adelante, nos aplauden y aún, no, como dicen, nos echan porras para que no desmayemos en el camino y sepamos que estamos yendo de verdad en el avance. Entonces, las pruebas lo único que van a hacer es producir avance. Las crisis son oportunidades para que veas la mano de Dios y también para que veas crecer tu fe, obviamente, ¿no? Entonces, con todo eso vamos a seguir y vamos a ver ahora en Isaías 49, justamente del elemento profético que Dios me mostró para este mes y tiene que ver con todo lo que son saetas. Saetas son flechas, son saetas, arcos, ¿no? Las flechas. Y aquí vamos a ver Isaías 49, donde Dios ya está hablándole a sus siervos en esto. En este pasaje, específicamente en el versículo 2, dice, desde el 1, obviamente dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entonces, por si lo dudabas, pues Dios te vio desde antes de la fundación del mundo y ya te había escogido para que seas siervo suyo. Pero dice, y puso mi boca como espada afilada y me cubrió como, dice, con la sombra de su mano. Me puso por saeta aguda. Saeta aguda me guardó en su aljaba. Entonces, las saetas son justamente esas flechas que están guardadas en la aljaba. Entonces nosotros somos armas, instrumentos de Dios. Entonces yo les dije cuando hablé en lo de las armas espirituales que nosotros no solamente estamos dotados de un armamento y que vamos a recibir armas de guerra, sino que nosotros mismos vamos a ser armas de guerra. Nosotros mismos. ¿Y es por qué? Porque Dios va a poner, dice, tu boca como espada afilada. Así que tienes siempre que tener esa espada en tu boca para que obviamente derrotes al enemigo. Pero no solo para derrotar al enemigo, sino aún para confrontar con la verdad. Porque cuando la gente conoce la verdad, la gente es libre. Entonces necesitas derribar las mentiras con la verdad, los argumentos con la verdad. Todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios tiene que salir de tu boca la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Entonces eso es lo que Dios está haciendo, está afilándote. Así que en esta temporada Dios nos está afilando como espadas afiladas nuestras bocas. Y estamos cubiertos bajo la sombra de su mano, estamos protegidos por Él. Pero también dice, vamos a hacer saetas agudas. Si leemos en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 49 aquí dice, hizo que mis palabras de juicio, ¿no? Porque obviamente, sobre todo las voces proféticas y voces de los profetas, algunas veces van a soltar juicio. Dice, hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Dice, me he escondido bajo la sombra de su mano y soy como una flecha afilada en su aljaba. Y en el 3 ya dice, él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Y en otro dice, porque en ti me gloriaré, obviamente. Y si vemos el 4, y aquí es donde muchas personas están a veces padeciendo esto, dice, por demás he trabajado en vano y sin provecho y agotado mis fuerzas. Hay muchos siervos que están muy agotados, sin fuerzas. Dice, pero aún así no han perdido la fe. Aún así no han perdido la fe. Y dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. En la otra versión dice, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito, porque mi labor parece que ha sido inútil. Pero no obstante, yo dejo todo en las manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Entonces, esta es una palabra para los siervos, pero para que sepan que mientras Dios está trabajando con nosotros, nos está preparando, ¿no? Nos está afilando y muchas veces pareciera que todavía no ocurre nada,
que nuestra obra no tiene todavía frutos, resultados, pero que tenemos que ser pacientes, así como los agricultores tienen que ser pacientes y preparan su tierra y todo y tienen que esperar, aun cuando siembran, aun cuando se está ahí regando la semilla, pero tienen que esperar, tienen que ser pacientes. Entonces, a veces somos impacientes, tenemos que confesar la verdad, somos impacientes y ya queremos ver los resultados. Yo recuerdo que también otro sueño que Dios me dio con un siervo de Dios, yo le llevé una palabra, yo lo vi en el sueño muy cansado, estaba así dormido, pero porque estaba muy cansado. Entonces yo le decía, descansa, pero descansa en el Señor, le decía. Y le decía, mira que el Señor me ha dicho que te va a traer salario, porque Él ha visto la obra de tus manos. Y dice que no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo vas a cosechar. Entonces esa palabra le trajo ánimo. Yo cuando le compartí esa palabra le trajo ánimo, porque muchas veces estamos así, pareciera que trabajáramos en vano, pareciera que no hiciéramos nada, pero en verdad estamos logrando ver, si abrimos nuestros ojos, lograríamos ver que en el espíritu estamos logrando hacer algo. Todavía no se ve en lo natural, pero en el espíritu ya se está gestando algo, ya hay algo que está siendo cambiado, transformado, hay algo que se está produciendo en el mundo espiritual. Entonces eso es lo que tú te tienes que conectar con la obra de Dios, con la obra de Dios en tu vida, y entiende que si Dios te llamó, y obviamente que si todo está en las manos de Dios, hay recompensa, aunque a veces pareciera que hubieran tantas injusticias en nuestra vida, o que mientras más bien hacemos, pareciera que más injusticias se levantan, más cosas terribles podrían pasar, quizás, ¿no? Porque todos pasamos, obviamente, crisis, todos pasamos tiempos de angustias, de aflicción. El Señor no nos prometió que sería fácil. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, y aflicción es angustia, sufrimiento, crisis, pruebas, tribulación, persecución. Pero dice, pero confíen en mí porque yo he vencido. Entonces necesitamos confiar en el Señor y saber que Él es el que ha vencido. Amén. Entonces en el nombre de Jesús tenemos que creer esta palabra y vernos realmente que Él nos va a usar. Porque si te está afilando es porque Él te va a lanzar. Entonces el Señor me mostró justamente esas saetas que están siendo preparadas, pulidas. Algunas están ya afiladas y guardadas. Ya están listas para ser lanzadas. Y otras ya están tan filosas que van a empezar ya a soltar a través de sus bocas el mensaje de parte de Dios. Y esto muchas veces va a tener que ser palabras de juicio, pero ¿por qué? Porque los juicios son para arrepentimiento, para confrontar a las personas. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse para que entren en tiempos de reposo, en tiempos de descanso. Arrepiéntanse para que vuelvan su rostro a Dios y encuentren la salvación. Entonces vamos a tener que confrontar con la verdad. La verdad a muchos les ofende, pero la verdad es la verdad. No podemos, miren, ni aunque le pongan anestesia va a dejar a la gente de dolerle. Y por último, como decía un predicador, ya bastante hemos ofendido a Dios para que nosotros nos sintamos ofendidos con la verdad. Así que si la verdad nos confronta, tenemos que aceptarla. La verdad es la verdad. Amén. Y mucha gente va a ser liberada cuando conozca y acepta la verdad. Vamos a ver en otro versículo donde Dios nos habla justamente de los arcos, de las flechas, de las saetas. Vamos a ver. Dice Segunda de Reyes, vamos a ver capítulo 13. Vamos a ver la profecía final antes de la muerte de Eliseo. ¿Cuál fue su última profecía? Tenía que ver con las saetas. Dice, desde el 14, estaba Eliseo enfermo, ya de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. O sea, él ya estaba enfermo a punto de morir. Cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le dijo, toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió y le dijo Eliseo, tira. Él lo hizo y Eliseo dijo,
Flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. En otras versiones dice saeta de salvación, ¿no? De Jehová y saeta de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Entonces le dijo, eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que le estaba profetizando. Después que le volvió a decir, toma las flechas. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó. Ahora ya no le dijo que tirara las flechas, sino golpea la tierra. O sea, se dan cuenta las instrucciones tan claras. Son direcciones, estrategias de Dios a través de un profeta. Si tú las haces exacto, porque la palabra lo dice, cree en el Señor y estarás seguro. O sea, primero es creer y confiar en Dios. Cree y confía en el Señor. Creed en sus profetas. Cuando tú sabes quién es un siervo y profeta de Dios, dice serás prosperado. Y serás prosperado no solamente en economía, es prosperar en tu alma, prosperar en tu vida espiritual, prosperar en todo, en tu salud, en todo. Y vas a tener victoria, obviamente. Entonces acá le estaba dando estrategias para la victoria, direcciones y estrategias. Y le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, nos podemos enojar cuando no nos hacen caso, porque de verdad, o sea, le estás dando la solución, la estrategia y no la toman, no la hacen, ya, pues entonces uno para qué ya para qué va a decir, para qué va a hablar, entonces mejor no me busquen. Pero le dijo, de dar 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria, porque en verdad tenías que haberlo hecho con furia, con ganas, porque es contra el enemigo. Contra el enemigo tú no puedes quedarte callado, tú no te puedes quedar pasivo, tú tienes que pelear porque el reino de Dios es de los violentos. Así que en la guerra tú tienes que tener esa alma, espíritu de guerrero. Y era un rey. Entonces, ¿qué clase de rey, qué clase de líder va a ser ese? ¿No? Si no es obviamente uno como David, como Josué, ese tipo de líderes necesitamos. Pero este rey Joás era así a medias. Entonces dice, de dar 5 o 6 golpes habrías derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. ¿Qué pasó? Que ya Eliseo murió y lo sepultaron. Bueno, ya Eliseo ya se había cansado y ya había cumplido su misión, hasta ahí llegó. Y Eliseo pasó obviamente ya a la presencia del Señor. Y dice que aconteció exactamente todo eso lo que le dijo, tal como le profetizó. Así fue. 3 veces dice lo derrotó Joás y obviamente restituyó las ciudades de Israel, pero no lo pudo derrotar del todo, porque tal como le dijo el profeta, se cumplió. Bueno, eso es en cuanto a saeta de salvación. Entonces, este es mes de salvación, eso es lo que me dijo el Señor, y por eso que, como les digo, el Señor nos está llevando a levantar un altar familiar en una conexión sobrenatural, de verdad, entre 2 profetas que nos vamos a juntar. Me voy a juntar con la profeta Peggy Barón de Colombia, a clamar por las familias. Empezamos por un sueño, de verdad. Dios me dio en agosto un sueño con ella. No la había visto en mucho tiempo, desde, bueno, el principio de año no había podido conversar con ella porque obviamente ella tiene su agenda ministerial y yo también tengo una agenda ministerial. Pero en el espíritu estamos muy conectadas siempre. Entonces fue de Dios la conexión y recibimos obviamente el poder hacer un en vivo. Este mes a mí me tocaba noche profética, pero ahora va a ser una reunión profética virtual donde vamos a levantar un altar familiar para las familias, obviamente un altar de Dios para las familias de Latinoamérica y de Europa. Yo me voy a poner para clamar por Europa y ella obviamente por Latinoamérica, como madres espirituales, y ella obviamente como madre, como abuela, ella va a clamar por todas las familias y ahí Dios nos va a dirigir. Y por eso estamos invitando, obviamente, que participen las familias o las personas, los intercesores, sean solteros, sean casados,
tengan o no tengan familia, igual yo creo que todos tienen una familia, todos tienen padres por qué clamar, hijos por qué clamar, primos, tías, tíos. No sé quién falta en tu familia por el que estás clamando, pero pongamos a todos en el altar. Amén. Entonces este es mes donde Dios nos envía justamente a soltar esa saeta de salvación a favor de las familias. Entonces sé que va a ser algo sobrenatural, va a ser una reunión muy especial, porque ya Dios nos está hablando de las cosas que va a pasar. Algo, me dijo el Señor, algo nuevo van a hacer. Así que Dios va a traer un rompimiento espiritual, sobrenatural, que algo va a pasar, porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Cuando todos se unen como pueblo a clamar, Dios realmente nos escucha, porque eso es lo que el Señor está pidiendo, que clamen por las familias, por los hijos, por las naciones, por todo. Es tiempo de clamor, es tiempo de clamor de salvación. También vamos a tener que volver a las vigilias. El Señor está obviamente organizando las vigilias. Algunas son entre 3 y 6 de la mañana, algunos están despertando muy temprano el Señor. A nosotros este mes el Señor está despertando muy temprano y hacia el próximo mes obviamente sí nos va a poner más en orar de 12 a 3, por ejemplo. Entonces, así el Señor va organizando, pero algunos obviamente siempre son fijos en tales horarios, entonces es por algo que el Señor los tiene en esa unción especial. Amén. Entonces, eso es más o menos lo que les voy informando, que es lo que va a pasar esta semana. Esta semana es de mucha actividad, porque justo va a ser el 9/9/2022, es una fecha profética muy especial. Tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con lo sobrenatural del Espíritu Santo y va a ser para la gloria de Dios. Amén. Así que estén atentos ahí a las campanitas para los que van a recibir notificación. De todas maneras va a quedar grabado en el YouTube. Voy a hacer un en vivo. Y también para los que nos siguen en Facebook, también en el Facebook va a haber obviamente va a estar en vivo y se va a quedar ahí, obviamente, bueno, grabado hasta que esté. Eso es lo que les quería decir. Y bueno, en este mes el Señor justamente nos está hablando mucho de lo que es justamente al ejército de Dios, como ejército, que es a lo que nos quiere llevar el Señor. Hay otros, por ejemplo, a otros versículos que habla sobre los arcos, sobre las flechas. Por ejemplo, en Génesis 49:24 dice: pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel, ¿no? Entonces dice, ahí estaba dando Jacob obviamente la bendición y hablaba de justamente el poderoso Jacob era el poderoso Israel, obviamente el Dios viviente, ¿no? Entonces que Él se manifiesta justamente así, dice, con su arco. Entonces siempre el Señor también, Él tiene su arco y sus flechas que salen con fuego contra sus enemigos. En el Salmo 46:9 dice, Él es el que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte de la lanza y quema los carros en el fuego. Entonces el Señor de esa manera es que Él obviamente contraataca. Luego también habla en el Salmo 7, 11 y 12 también. Muchos de los salmos hablan de estos elementos de guerra, ¿no? Dice, Dios es un juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, de no atraer la ira de Dios. Es mejor arrepentirnos a tiempo, ¿no? Y luego Lamentaciones 2:4 dice que Él ha entesado su arco como enemigo, ha firmado su diestra como adversario y ha matado todo lo que era agradable a la vista. Dice, en la tienda la hija de Sión ha derramado su furor como fuego. Vemos también cómo obviamente el enemigo usa las mismas armas que el Señor usa.
Y es por eso que el Señor le responde de la misma manera, y es por eso que el Señor también nos capacita, nos adiestra, nos entrena a usar estas armas de guerra. Así que este es tiempo de usar estas armas de guerra. Amén. Vamos a ver también, Zacarías 9:13 dice, porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. ¿No? Entonces, tiempo de usar arcos, flechas, que son saetas, y espadas. Eso es lo que necesitamos usar para este tiempo donde el Señor está preparando justamente sus instrumentos de guerra, que somos nosotros los siervos del Señor. Amén. Otro versículo donde el Señor me habló fue el Salmo 8, Salmo 8:2. Una vez estábamos leyendo este salmo y de pronto empecé a comparar las versiones y aquí habla una clave muy importante para la guerra espiritual. Obviamente este era un salmo de David, ¿no? Donde él cantaba sobre la gloria de Dios y la honra del hombre. Y él dice, oh Señor, en el 1 dice, oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, ¿no? Cuán grande tu nombre es toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice, de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. En otra versión, cuando yo lo comparaba, decía, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. En la versión griega dice a darte alabanza. ¿Amén? Y dice, así silenciar a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Entonces, los niños y los bebés, dice, ¿no? De los que aún maman, está hablando obviamente de los, no solo de los niños y bebés reales, obviamente, sino de los espirituales, porque los espirituales, saben, como niños tenemos que creer en el Señor. Y de nuestro corazón, que obviamente es puro, consagrado para Dios, es que comenzamos a alabarle a Él de todo nuestro corazón. Y esa alabanza se convierte en una alabanza de guerra. En esa adoración comienza a convertirse como un arma de guerra. Ahí la alabanza y la adoración, porque dice, sirve para silenciar a tus enemigos y a todos los que se oponen. Entonces, el Señor obviamente ahí se manifiesta y comienza obviamente a destruir a sus enemigos. Les cierra la boca y a todos obviamente los calla, los deja callados. Entonces el Señor me dijo esto, que es tiempo de salvación y de justicia, y que tú entregues todas tus causas al Señor, porque el Señor te va a hacer justicia. Pero mientras tú esperas, ¿qué vas a hacer? Tienes que alabarle, alábale con todo tu corazón, porque vas a ver cómo el Señor se levanta por ti, así como dice Sofonías 3. Él aún se levantará, se regocijará y te libertará. Entonces Él te va a hacer justicia. Este es tiempo de ver la justicia de Dios, de verdad. Entonces estamos entrando en un tiempo donde Dios está cambiando todo, está haciendo girar todo. Y mientras tanto tienes que soltar tu alabanza, porque por medio de esa alabanza es que Dios va a silenciar a sus enemigos y a todos los que se oponen contra Él. Porque el que se levanta contra ti, se levanta contra Dios. Amén. Entonces este es un versículo que te va a servir mucho y lo vas a poder usar. Amén. Bueno, otra cosa que el Señor me ha hablado en todas estas yo creo semanas, es lo siguiente. Me habló también en Elías, en el libro de Reyes, de Primera de Reyes 17 y 18. Pero en Primera de Reyes 17 me llevó a hacer una reflexión, la verdad, bastante importante, y era una palabra que yo le compartí a muchas personas que estaban en esta situación. Yo les digo la verdad, esta situación yo la había pasado en un momento de mi vida, en algunos momentos de mi vida, no solo una vez, en algunos momentos de mi vida yo me sentí literal como Elías, así.
así como Elías. Especialmente en el tiempo de la pandemia, me sentí así. Pero luego que salí obviamente de ya el año pasado, pude obviamente tranquilamente ya regresar aquí a Europa. Eh, el Señor ya me había hecho pasar todo eso, obviamente, pero me di cuenta que a varias personas las ha llevado a ese nivel. Entonces ahora en este mes de agosto, yo le tuve que dar esta palabra a 2 personas. Y las 2 personas me dijeron, sí, Dios me está hablando esto. Es exacto el mensaje de parte de Dios. Entonces luego el Señor me dijo, comparte esto con la iglesia porque hay muchos que están en esta situación. Ya tú no estás en esta situación porque tú ya saliste de aquí, pero porque tú ya estás en otro lugar. Pero hay muchas personas que todavía están en este lugar y necesitan esta palabra de aliento para salir de este lugar. Entonces necesitan entender el propósito, por qué están en este lugar, así como tú lo entendiste antes. Entonces ahora comparte con ellos esta palabra. Entonces, en Primera Reyes 17, si tú lees, es simplemente Elías tenía que aceptar que tenía que estar en ese lugar para morir a su yo, para morir a su orgullo, para morir a sus propias fuerzas, para morir a todo lo que representaba simplemente lo que él era en sus propias fuerzas. Eso, prácticamente. Cuando Dios lo lleva a este lugar, es que Dios quería que él muriera realmente a su yo. ¿Para qué? Para luego llevarlo a un nivel mayor, donde él iba a tener una gran victoria. Porque saben que si Elías no hubiera pasado por este lugar, él no hubiera estado preparado para luego ir al nivel de enfrentarse a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. No se hubiera podido desatar ese milagro y esa intervención divina de desatar el fuego de Dios. Entonces, eso quiero que entiendas, que si tú estás en el lugar a donde el Señor lo llevó a esconderlo, porque lo iban a matar obviamente, pero porque lo estaban amenazando, pero era un tiempo transitorio en ese lugar y él tenía que entender cuál era el propósito de Dios en ese lugar, que tenía que morir a su yo. Amén. Entonces lo más difícil para una persona, dice, que está siendo arrastrada por la corriente de un río, es ponerse a nadar contra corriente. Es muy difícil nadar contra corriente. Bueno, yo no lo sé, no lo he experimentado, pero yo sé que para muchos es muy difícil y algunos hasta se pueden ahogar. Entonces, la única forma que la gente dice, no, déjate llevar por la corriente, déjate llevar, ¿ya? Y comienza solo a flotar, deja que tu cuerpo flote. Porque yo sé que cuando una persona se pone tensa, y eso sí me ha pasado, y luchas contra el agua, te hundes, eso sí pasa. Ahora, si te tranquilizas y te dejas, ¿no?, llevar tu cuerpo flota. Entonces la fuerza y el poder de Dios, ¿no?, lo podemos comparar con esa fuerza de la corriente del agua. Es lo mismo. Entonces, el error de muchos cristianos, que muchos cristianos cometemos, porque nos ha pasado a todos, es que nosotros tratamos de entender lo que Dios está haciendo. Queremos entender lo que estamos pasando. Y muchas veces no lo podemos entender en lo natural. ¿Saben por qué? Porque eso solo se puede entender en lo espiritual. Entonces, para eso mi carne tiene que morir y yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Y cuando yo acepto la voluntad de Dios, entonces Dios me va a revelar el propósito de la prueba y del lugar donde estoy atravesando la prueba. Entonces, eso tenía que pasar. Entonces dice, nuestra mente natural no puede entender la mente sobrenatural de Dios. Hoy día nosotros leíamos justamente 1 Corintios 2 donde habla Pablo sobre la sabiduría de Dios y la mente de Cristo, que es el tema que hemos compartido en el mes pasado, la enseñanza. Si deseas puedes escucharlo, si no la has escuchado esa enseñanza, pues deberías escucharla, porque te va a ayudar mucho para que muchas veces entiendas que cuando tú necesitas recibir, tú le pides al Padre que te dé sabiduría de Dios, necesitas también aceptar todo el paquete incluido, que es aceptar el consejo divino de Dios,
la guía del Señor, ¿no? Las instrucciones, su dirección, pero también la corrección de Dios. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos eso. Entonces dice, la única forma de dejarnos llevar por Dios es entendiendo que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él tiene lo mejor, ¿no? Así no entendamos lo que Él está haciendo. Todo va a obrar para bien. Todo obra para bien. Todo, todo, todo. Entonces Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos, ¿no?, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Elías tenía que obedecer al Señor, porque le dijo, y vino palabra de Jehová, 1 Reyes 17:2-3, le dijo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Entonces, Kerit, si tú estás en Kerit, dice que Kerit significa cortar. Esa palabra significa cortar. Entonces, ¿qué quiere cortar Dios? Si yo entiendo que Kerit significa cortar, entonces yo tengo que entender que Dios quiere cortar muchas cosas en mi vida. Quiere cortar mi orgullo, quiere cortar mi yo, quiere cortar mi independencia, quiere cortar todo aquello que se opone a sus propósitos, todo aquello que a Él no le agrada, todo aquello que está obstaculizando que Él obre en mí, que Él pueda permanecer en mí, que Él pueda fluir en mí, que Él pueda estar totalmente tomando control de mi vida. Entonces eso es Kerit. Kerit es morir al yo. Entonces muchas personas no entienden eso hasta que aceptan la voluntad de Dios. Yo tampoco entendía, pero cuando yo acepté la voluntad de Dios me di cuenta que eso era lo que Dios quería hacer conmigo. Ahora dice también, nosotros tenemos que acostumbrarnos a recibir también la provisión de Dios, a depender solo de Dios, porque le dijo, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, ¿no? Entonces él dice que vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínense, así tenía que vivir él. Entonces muchas veces Dios quiere cortar nuestra independencia, porque cuando nosotros somos independientes, no podemos depender de Dios, se nos hace difícil depender de Dios. Entonces Dios lo que quiere a veces yo se los digo literal, porque a algunas personas les ha pasado, Dios a veces te tiene que doblar el brazo, así te lo digo, así, para que no dependas de tu propia fuerza, porque para el milagro que vas a desatar, al nivel que vas, ¿sabes qué? Si te sientes súper, no sé, la super mujer, el super ungido de Dios, sabes que no te sirve, no sirve el siguiente nivel, porque lo que se va a desatar necesitas tú ser totalmente un vaso roto delante de Dios, porque Dios no va a compartir su gloria con alguien que todavía tiene esas fuerzas de poder lograr las cosas. Entonces, si Dios justamente en este mes es que nos está llenando más de tu plenitud, la plenitud del Espíritu Santo, ¿no?, de los dones y de todo lo que nos necesita capacitarnos, proveernos para el siguiente nivel de gloria, para manifestar la gloria, pues tienes que pasar por tu Kerit. Si no pasas por Kerit, no vas para el Monte Carmelo, te lo digo, no vas para el Monte Carmelo. Así que más te vale pasar por tu Kerit. Y acepta y come y acepta que los cuervos te van a mantener, porque a muchas personas les duele. No, ya no puedo trabajar, no, es que ya me quitaron, algunos les quitan el carro o se les paró el carro y ya no se pueden mover y al final están como ahí encerrados, pero no les falta la provisión, se dan cuenta que los cuervos llenan, es que estás en el Kerit, estás en tu Kerit. Entonces, hasta que no pases tu Kerit con gozo, con alegría, pues no vas a salir del Kerit y te vas a tener que quedar hasta que Dios sepa cuándo te va a sacar. Y tienes que entender que todo lo que va a pasar es para tu bien. Porque pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, si el agua se acabó, es porque Dios tenía algo mejor. Dios te va a abrir una nueva fuente.
donde sea. Y por eso esa va a ser la provisión sobrenatural. Dios va a abrir algo nuevo. Porque si Dios no le secaba a Elías, dice, el agua, él se quedaba acomodado en la cueva de Kerit. Ahí se hubiera quedado acomodadito. Entonces dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo ya le da orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces ya te lleva a la próxima asignación, misión. Entonces después de Kerit va a venir tu Sarepta. Vas a tener que ir a ver a las viudas, vas a tener una misión donde vas a tener que mostrar compasión por las personas rechazadas o abandonadas, por personas que la verdad que la gente no cuenta con ellos, no porque han sido rechazados del sistema. La verdad que las viudas pues no se les ven muy valoradas, la gente piensa que ellas pues ¿qué beneficio vas a tener una viuda? Está más bien están para que le des. ¿Qué te va a dar una viuda? Si al contrario están para que le den. Entonces te digo también esto de parte de Dios. Si tú tienes el llamado de parte de Dios para ir a predicar a multitudes y hablar a cientos y miles de personas y manifestar grandes milagros, prodigios, señales y toda la gloria de Dios. Tampoco vas a poder entrar a subir al Monte Carmelo si no aprendes a desarrollar tu ministerio ahí en Sarepta, en el Sarepta. Entonces siempre va a haber una viuda de Sarepta a la que Dios te va a enviar y no importa que sea a uno al que le prediques y el que manifiestes un milagro que no será público, que no será exhibido, pero que Dios sí lo sabe. Amén. Entonces ahí comienza la humildad del siervo, de no buscar fama, de no solo ir a buscar las multitudes. Ahí también Dios se manifiesta. Amén. Entonces para eso Dios te va a preparar en el Kerit. Por eso es que te digo que Kerit es tan importante. Amén. Entonces luego ya sabemos lo que pasó pues, con la viuda y todo eso, ¿no? Entonces de esa manera es que yo quería compartirte esta parte que es parte de la palabra profética, porque la verdad que esta enseñanza a muchas personas les trajo mucha revelación, les trajo mucho ánimo, les trajo a las personas que yo les pude compartir esta palabra. Cada vez que el Señor me decía, compártelo esta palabra, porque esta palabra es para ellos y están ahí. Entonces, yo recuerdo que antes había entendido el propósito del Kerit, y yo pasé por varios Kerit, varias veces, pero en este año yo no he estado literalmente en Kerit, les voy a decir, más bien he estado yendo por los Sareptas. Ya Dios me había sacado de Kerit el año pasado y más bien me mandó a Sarepta, me está preparando para el Monte Carmelo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasó este año? Que Dios, al momento que me recordó esta palabra, lo que hizo es darme más revelación, de entender mucho más qué es estar en un Kerit. Mucho más, así que la próxima vez que si Dios me manda a Kerit ya sé, ¿no? Ya sé mucho más. ¿Y por qué? Porque ya Dios, el Espíritu Santo nos dio revelación de esto. Amén. Bueno, otra cosa que vas a ver también es, y con esto obviamente finalizamos, es 1 Samuel 30. Estamos entrando en un tiempo de restauración, como les dije, de restitución, de promoción, de recompensa. Hay salario para la obra de tus manos. Eso no hay duda, porque Dios ya está diciendo, prepárense para recibir la cosecha, prepárense para recibir recompensa. Como se lo dije a esta persona, ¿no? En el sueño, hay recompensa para la obra de tus manos, pero también hay restauración. Entonces, 1 Samuel 30, cuando David derrota a los amalecitas. Ese es otro lugar en el que están otras personas. Siclac, el Siclac. Varios van a tener que pasar por su Siclac. Entonces, algunos no están en Kerit, otros están en Siclac. Dice que al tercer día, ¿no? David y sus hombres llegaron a Siclac, pero se encontraron que los amalecitas habían invadido la región de Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclac habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí,
desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, dice que no habían matado a nadie, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué el Señor nos vuelve a recordar sobre los amalecitas? Les voy a decir por qué. Porque ya Dios nos había advertido que uno de los enemigos de la cosecha son los amalecitas. Entonces, en este mes yo recibí la siguiente revelación y siguiente advertencia. Y aquí hay una advertencia. Cuando te llega la prosperidad, cuando te llegue la cosecha, cuando tú estás viviendo ya en una bonanza, ¿no? Una prosperidad regular, ya estable, tienes que tener cuidado con el espíritu de robo y con el espíritu de sabotaje que va a venir de parte de los amalecitas, porque es lo que van a querer hacer. Porque como ven que ya tienes cosecha, ellos son ladrones. Entonces el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Entonces va a usar a los amalecitas para que vengan aún en contra de tu familia. Mira cómo vinieron contra David. Entonces aquí también hay una enseñanza y hay una revelación de parte de Dios para todos nosotros y especialmente para los líderes. Esta es una advertencia y una enseñanza para los líderes. Amén. Así como David, cada vez que el Señor habla a David, habla a los siervos, habla a los líderes. Muchas veces creemos, y aquí también está para obviamente los discípulos y para todos los que tienen obviamente pastores, líderes y están muchas veces viendo a ellos, los admiran, los siguen, pero quiero decirle una cosa, los líderes somos seres humanos, los líderes podemos fallar. Los líderes no somos infalibles. Los líderes no somos superhombres, supermujeres, que nunca fallamos, que nunca lloramos, o que nunca nos debilitamos, o que nunca nos cansamos. Por eso es importante orar, como siempre yo digo, por los pastores, por los líderes, por los ministerios. Es muy importante, los necesitamos. Nosotros necesitamos más de la gracia de Dios que todos ustedes, se los digo, porque necesitamos gracia sobre gracia para cumplir la misión de Dios, ¿ok? Entonces, lo que el Señor siempre nos quiere mostrar a través de esta palabra es que no todos somos de hierro. En algún momento nos vamos a quebrar, en algún momento nos vamos a debilitar, en algún momento vamos a llorar. Y va a ser así, va a pasar. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con David? Entonces vamos a ver justamente aquí que la primera característica que David demuestra en esta crisis, porque las crisis no solo son las oportunidades que Dios usa para manifestar su poder, su gloria, sino también para demostrar quién es líder, quién es un líder maduro, quién es un líder realmente en el diseño de Dios, conforme al corazón de Dios. Y eso pasó con David. Entonces David fue sensible al sufrimiento. Dice entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Entonces David era un guerrero, pero él lloraba la pérdida de su familia y la pérdida de su ejército y la pérdida de todas las familias, ¿no? Eso pasó también con Jesús. Jesús lloró cuando su amigo murió, cuando su amigo Lázaro murió. Entonces, nosotros somos sensibles, tenemos que ser sensibles al sufrimiento. No es que somos de hierro y que no lloramos, o sea, vamos a llorar también. Se angustió, en el versículo 6 también dice, ¿no? Fue un hombre que mostró sus sentimientos. Dice David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, lo querían matar. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, porque todos habían perdido sus familias. Entonces hay momentos en la vida de un líder que son tan duros que se puede angustiar y hasta muchas veces pueden pensar en dejar todo, en abandonar aún el ministerio. No sabemos. Algunos pueden entrar en unas crisis muy terribles. Entonces esto puede pasar, por eso necesitamos orar por los líderes. También esto le pasó a Jesús en el momento justamente en el Getsemaní. Él también se quebró, fue sensible, se angustió también. Esto pasa, le pasó a Jesús, le pasó a David, le puede pasar a todos. Nadie es de piedra, nadie es de hierro. Así que tienes más bien que orar por tu líder para que tu líder se fortalezca en el Señor. Amén.
Y eso fue lo que hizo David. En el versículo luego dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que otra característica fue que se fortaleció en Dios, ¿no? Entonces muchas ocasiones, muchos líderes necesitamos estar a solas con Dios para que Dios nos consuele. Y necesitamos que otros oren por nosotros también. También necesitamos oración. No solo nosotros ministramos, a nosotros también necesitamos que nos ministren. Y dice... también, ¿por qué? Porque muchos a veces se pueden quedar con la decepción y pueden entrar hasta en amargura. Entonces todo eso hay que entregarle al Señor, eso es importante. También vemos que algo que sabía hacer David era consultarle todo a Dios. Y eso tenemos que aprender, a consultarle todo a Dios y a depender solo del Espíritu Santo. Versículo 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿No? Entonces, cuando ya Dios te da la orden y Dios te dice, sí, ve, anda, entonces dice, nuestras fuerzas ya nos ayudan, ¿no? Solamente a hacer cosas naturales, a lograr cosas en lo natural, pero lo sobrenatural lo vamos a conseguir, son las fuerzas de Dios. Entonces, cuando te fortaleces en el Señor, tú puedes lograr alcanzar todo lo que necesitas. Y aquí necesitaba recuperar. Entonces estamos entrando en una temporada de recuperar, de exigirle aún al enemigo que todo lo que nos ha robado nos devuelva 7 veces más, porque eso dice la palabra de Dios. Entonces oremos conforme a eso. Otra de las cosas es que los líderes se ponen por otros, no se enfocan en su propia desgracia, en su propio sufrimiento, no. Al contrario, ¿qué es lo que ellos hacen? Así como David siempre están dispuestos a actuar, así estén cansados. Eso es algo que es muy característico de un líder. Mira, nosotros sí estamos cansados, nosotros nos dan llamada de emergencia, nosotros vamos. Porque si es necesidad de parte de Dios y sabemos que está el Señor, nosotros estamos para eso. El otro día nos pasó que estábamos en una reunión virtual y obviamente yo me conecto después de las 11 de la noche y terminamos con eso de la 1:30 de la mañana. Había una necesidad tan urgente que nos tuvimos que quedar hasta las 2:30 de la mañana orando por una persona que necesitaba consejería y que necesitaba administración. Entonces se dan cuenta, uno deja ya de vivir en la carne, uno tiene que vivir en el espíritu porque si no te cansas. Entonces eso tienes que hacer, que a nosotros no nos importa el cansancio, tenemos que ver la necesidad de parte de Dios. Y obviamente estar dispuestos siempre a ayudar, porque dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos a ayudar, siempre ver la necesidad. Eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón. También dice, hay que estar siempre alertas mientras otros están descuidados y confiados. Tenemos que estar alertas, vigilar. Dice el versículo 16, lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces nosotros tenemos que estar alertas vigilando y en el espíritu arrebatar obviamente todo aquello que el enemigo y detener al enemigo, detenerlo. Y si él está queriendo robar algo, paralizarlo, inmediatamente tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús y obviamente reclamar todo lo que es nuestro. Nosotros tenemos que reclamar lo que nos pertenece. Y por último, otro de los ejemplos de David es que fue un hombre justo y sabía tratar a todos por igual. Y eso es importante, que nosotros aprendamos a ser personas justas, íntegras delante de Dios y a todos los tratemos por igual. Dice versículos 22 y 23, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y a sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David, ¿qué dijo? No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Entonces, eso es también hacer justicia de parte de Dios, ¿no? Bueno, hasta acá esta palabra. Obviamente, como les digo, Dios nos está hablando como ejército
a todos, nos está llamando a la unidad del espíritu, al amor, de compartir, obviamente todos como cuerpo de Cristo, a no dividirnos, porque en la unidad y en el amor, en el vínculo perfecto del amor y de la paz, vamos a tener victoria en el Señor, ¿no? Y vamos a poder ver, obviamente, las victorias en nosotros, en nuestra vida. Así que vamos a tener victoria sobre el temor y la intimidación. Acuérdense, ya no es tiempo de estar, obviamente, nosotros mirando solo lo natural. Y ahí vamos a ver el versículo de 2 Reyes 6, del 15 al 17, donde decía: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiaba la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Entonces, con eso cerramos y nos despedimos. Es tiempo de ver la visión de Dios, que te enfoques en lo que Dios está haciendo. No veas lo natural. Lo natural es temporal, es circunstancial, va a pasar, todo va a pasar. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Y esta se va a manifestar cuando tú sepas activarla, vivirla en tu vida, luchar por eso. Así que tienes que seguir enfocándote en la visión. Escribe la visión, corre con la visión, lucha por la visión, porque es lo que más el enemigo quiere atacar, sobre todo en los visionarios, en los líderes, en los pioneros, en todos aquellos que llevamos ministerios al frente y dirigimos ejércitos. Entonces, espero que esta parte, sobre todo la parte de David, te ayude mucho para el liderazgo. Es muy importante esa enseñanza. Amén. Entonces, ya sabes, reconoce si estás en tu Ciclac o estás en tu Querib, de repente estás en Sarepta, no sabemos, pero en algo de eso ya sabes cómo activar la palabra, ya sabes las direcciones y estrategias del Espíritu para vencer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí nos despedimos y bueno, espero verlos el día 9 de septiembre. Espero que puedan compartir con otros la invitación para levantar juntos el altar de Dios por las familias de Latinoamérica y de Europa, porque es tiempo de salvación, es tiempo de cosecha y el Señor nos demanda eso. Amén. En el nombre de Jesús. Para la gloria del Señor. Le damos gloria y honra al Señor por esta palabra y espero que esto quede sellado en tu corazón y que tú puedas recibir más de parte de Dios y que este mes de septiembre sea sorprendente y sobrenatural para ti también, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima.